Hay un principio espiritual que literalmente sostiene todo el universo. Y no estamos hablando de un conjunto de reglas o de estructuras de poder, sino de una realidad tan fundamental que cuando se revela, lo cambia todo. Hoy vamos a sumergirnos en lo que es la verdadera autoridad espiritual. Y es que, seamos honestos, la palabra autoridad nos puede sonar a opresión, a control. Muchas veces genera un rechazo casi automático. Pero, ¿y si esa incomodidad no viniera del concepto en sí? ¿Y si viniera, en realidad, de una revelación que como iglesia hemos perdido sobre su verdadero origen y su propósito divino? Y aquí es donde llegamos al corazón de todo este asunto. Conocer la autoridad es, en esencia, encontrarse con Dios. No es una doctrina que podamos analizar y debatir con la mente, es una realidad que se experimenta en lo profundo del espíritu. Según la fuente de este análisis, todas las cosas, las que vemos y las que no, se mantienen unidas por esta autoridad. Bien, entonces vamos a profundizar en esto. Para entender cómo funciona la autoridad en nuestra vida, primero tenemos que ir a la fuente, al origen de donde emana toda la autoridad que existe en el cosmos. A ver, detengámonos un momento aquí, porque esta distinción lo cambia todo. La autoridad no es algo que Dios posee como si fuera una herramienta que Él saca y usa cuando quiere. No, es la esencia misma de quién es Él. El universo entero se mantiene en perfecto orden por el simple hecho de que Dios es autoridad. Y esto, por lo tanto, convierte a la autoridad en el principio más central de toda la existencia. Y a partir de esa realidad, vemos que en el universo espiritual todo, absolutamente todo, fluye desde uno de dos principios que están en guerra. Por un lado está el principio de Satanás, la rebelión, el querer afirmarse a uno mismo, el yo puesto en el centro de todo. Y por el otro, el principio de Cristo, la obediencia total, gozosa, a la voluntad del Padre. Cada una de nuestras acciones, cada pensamiento, créanlo o no, nace de una de estas dos fuentes. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se ve esta autoridad absoluta de Dios aquí, en nuestro mundo tangible? ¿Cómo la administra Él aquí en la tierra? Veamos cómo este principio celestial se traduce a nuestra realidad cotidiana. Bueno, pues Dios elige operar a través de personas. Él establece lo que se llama autoridad representativa. Y esto es clave. Significa que encontrarse con la autoridad que Dios ha delegado en alguien es exactamente lo mismo que encontrarse con la autoridad directa de Dios. La reacción que tenemos hacia el delegado es la reacción que tenemos hacia aquel que lo envió. Y aquí la revelación del centurión es fascinante, porque él entendió la autoridad no porque la ejercía, sino porque sabía lo que era estar bajo autoridad. Él comprendió que su poder para dar órdenes venía directamente de su sumisión a una autoridad más alta. Y esa es la clave del reino. La capacidad para ejercer autoridad espiritual nace, primero, de un entendimiento profundo de lo que significa obedecer. Y esto nos lleva a una conclusión que es muy fuerte. La actitud que tenemos hacia la autoridad delegada no es un tema secundario, para nada. Es un termómetro que mide directamente nuestra sumisión a Dios. La forma en que una persona responde a la autoridad que Dios ha puesto en su vida refleja sin filtros la verdadera condición de su corazón delante de Él. Muy bien, ahora vamos a cambiar un poco el enfoque. Pasemos de los conceptos de la autoridad a algo más íntimo, el carácter interno que se necesita para vivir dentro de este orden divino. Porque no se trata solo de seguir reglas, sino de cultivar una disposición muy particular en el corazón. Entonces, ¿cómo se ve una persona que de verdad ha tenido esta revelación? El material nos da algunas marcas. Es una persona mansa, humilde, que no está todo el tiempo defendiéndose. Es alguien que obedece rápido sin necesitar entenderlo todo primero. Se vuelve súper sensible a cualquier cosa que huela a rebelión, tanto en sí misma como en otros. Y sobre todo, aprende a guardar silencio, sabiendo que su defensa es Dios. Pero claro, como en todo lo bueno, existe una imitación peligrosa. Y aquí viene la advertencia. La autoridad también puede ser ejercida desde la carne, desde el yo. Y esta autoridad no sirve, sino que busca controlar. No edifica el cuerpo de Cristo, sino que construye un pequeño reino personal. Y lo más grave, carece por completo del respaldo y de la presencia de Dios. Es, en el fondo, una estructura vacía. Y todo esto nos muestra una de las grandes paradojas del gobierno de Dios.
La verdadera autoridad espiritual no es algo que se busca o se arrebata. Solo se le confía a aquellos que primero han dominado el arte de la obediencia absoluta. Es en el fuego de la sumisión donde uno es forjado y, finalmente, calificado para representar a Dios. Así que, para ir concluyendo, el mensaje de fondo de este material no es solo una lección de liderazgo, es mucho más profundo. Es un llamado a la rendición, a encontrar nuestro alineamiento correcto con el orden divino de Dios. Miren, la vida espiritual no se trata de escalar una jerarquía para conseguir un título. De lo que se trata es de encontrar ese lugar preciso que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo, funcionando en perfecta sumisión a Él, que es la cabeza de todo. Es justo ahí, en nuestro lugar divinamente asignado, donde fluye la vida y la verdadera autoridad del reino. Y al final, todo se reduce a esta pregunta, que es muy personal y muy directa. La cuestión no es qué posición se ocupa, sino si realmente se ha encontrado el lugar correcto de sumisión y función bajo la autoridad de Cristo. Es una pregunta que nos busca mover del simple conocimiento a una reflexión honesta y, ojalá, transformadora.